2:25 de la tarde de este lunes 19 de agosto. Escuchan Gladys en Éxitos hasta las 3. Y en este segmento, hechos que dan de qué hablar, está dando de qué hablar, por supuesto, la campaña electoral en Estados Unidos entre la republicana Kamala Harris y la demócrata, quise decir, Kamala Harris, y el republicano Donald Trump. Y quisiera con nuestro invitado, quien es politólogo de la UCB, analista político demócrata radicado en Washington, con experiencia en comunicación de campañas y de gobierno, entre otras cosas, hablar con Francisco Pelayo sobre el inicio de la convención demócrata. ¿Cuán importantes son estas convenciones, por ejemplo, en medio de esta campaña electoral para las presidenciales de noviembre? Pero también con él revisar un poco lo que tiene que ver y que cada día es más fuerte en las narrativas tanto de uno como del otro lado, sobre supuestamente posturas extremistas e ideológicas que podrían generar un escenario negativo para Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? En el caso de Kamala Harris, supuestamente, y parte de la campaña republicana, es que la vicepresidenta de Estados Unidos, ahora candidata presidencial, estaría cada vez asomando más lo que sería parte de su política de llegar a ser presidente, alineada a una izquierda comunista, y en el caso contrario, en el caso de Donald Trump, a una extrema de derecha autoritaria, que podría también ser contraproducente para la estabilidad en todo sentido de ese país. ¿Cómo lo ve usted, señor Francisco? Bienvenido y buenas tardes. Sí, bueno, gracias por la invitación. Creo que es importante poner en contexto lo que estamos viendo, la fase en la que estamos ya de la campaña presidencial, a menos de 3 meses de que se realicen las elecciones. La Ujú. convención demócrata que inicia esta semana, tradicionalmente las convenciones se realizan en el mes de julio, está siendo un poco más tarde de lo que es normalmente y eso indica que la campaña está en pleno desarrollo. No estamos todavía en esta fase normalmente de las campañas en donde el candidato va a ser nominado formalmente, sino que ya Kamala Harris y el gobernador Walz están haciendo campaña a todo lo que da. Y Ujú. con respecto a lo que vemos en los mensajes que están usando las campañas, bueno, el expresidente Trump esta semana comenzó con esta línea de ataque en cuanto a lo que es el comunismo, el socialismo, algo que no es nuevo en cuanto a su forma de hablar de los demócratas. Lo hizo con Biden en el 2020, en donde quería siempre pintarlo como socialista. Y en realidad ninguna de sus políticas han sido de corte socialista. Y en el caso de Kamala Harris sí hablan de él como un presidente extremo, como lo mencionaba en la introducción, en la pregunta, y hay elementos allí que lo denominan de tal manera por el 6 de enero y las mismas declaraciones de Trump, que ha dicho que él quisiera usar sus poderes como ser como un dictador desde el día uno. Ahí va a haber muchísimo que se van a estar tirando de los dos lados, obviamente, pero yo creo que lo importante sería ver el récord que tiene en este caso Kamala Harris, de que la administración Biden no tiene ninguna política que pueda ser de verdad denominada comunista. Es una manera de meterle miedo a la población, en mi opinión. Claro, lo que pasa es que se basa también esta campaña y lo último que hemos escuchado por parte del presidente Trump y también de los republicanos, ¿no?, que lo apoyan. Dice, entre otras cosas, el presidente Trump, sobre las declaraciones de Harry, que está proponiendo controles de precios comunistas. Citamos parte de sus palabras: no funcionan, en realidad tienen el impacto y el efecto exactamente opuestos, dijo, pero conducen a la escasez de alimentos, al racionamiento, al hambre y a una inflación mucho mayor. Horas antes del discurso de política económica de Harris, la campaña de Trump publicó un memorándum titulado "La camarada Kamala se vuelve completamente comunista". Y Harris, entre otras cosas, sobre esos planes económicos, comentó sobre los altos precios y además hizo referencia específicamente a lo que su campaña denominó la industria de procesamiento de carne, por ejemplo, altamente consolidada. Explicó además que la falta de competencia da a estos intermediarios el poder de reducir las ganancias de los agricultores y aumentar los precios para los consumidores, y así pues que, entre otras cosas, también dijo, destacó los esfuerzos que vienen haciendo y que quieren también hacer en caso tal de que ella sea presidente, para garantizar que las grandes corporaciones no puedan explotar injustamente a los consumidores para generar ganancias corporativas excesivas. El plan de Trump es más bien reducción de impuestos para ellos, ¿no? Pero igual Sí, de esto sale pero también esa campaña feroz contra ella como potencial comunista. claro, pero de la misma manera lo importante es entender de qué se tratan estas propuestas y estas políticas. Por Ujú. ejemplo, cuando el expresidente Trump señala que va a reducir los impuestos, él redujo los impuestos para las corporaciones al 25% y lo redujo para las familias
las corporaciones tuvieron una reducción permanente de los impuestos, las familias trabajadoras tuvieron una reducción por un par de años que se expira este año, o sea, no fue de forma permanente, pero al él subir los aranceles y al hacer este tipo de políticas públicas con China y con otros países, lo que ocurrió fue que estas corporaciones que vieron reducidos sus impuestos, estos aranceles que se les sumaron a su se las pasaron al consumidor. Y parte de la propuesta de Kamala Harris es tratar de que estas corporaciones que muchas veces están ellos dominando los mercados, no solamente en el sector agrícola, sino en otros sectores, esos sectores y esas corporaciones haciendo ganancias de lo que el aumento de los precios y de la manera que lo quisieran ver si lo pueden controlar es estableciendo algún tipo de límites en lo que las corporaciones pueden cargar personas, porque al final siempre lo que pasa es que aquí cuando algo sube de precio al productor, eso llega directo hasta el bolsillo del consumidor. No estamos hablando de controles de precios como en Venezuela, que ponían una lista de precios, la harina pan tiene que costar $1, esto tiene que costar, eso nunca se ha visto acá, ni es parte de la propuesta, pero al presidente Trump hablar de esta manera, en esos términos, y al decir que lo que quiere es establecer un sistema al igual de Venezuela, es simplemente una estrategia de miedo para que los votantes hispanos que conocen quién es Venezuela, pero él estaba haciendo estas declaraciones en Pensilvania, dudo que cualquier persona en Pensilvania sepa quién es Nicolás Maduro, ni siquiera que es Venezuela. Entonces, es un mensaje que está muy puesto específicamente allí para los votantes latinos de dar ese miedo de que pudieran hacer ese tipo de políticas acá. Y de hecho también le pregunto porque, bueno, como dice, pues parte de una campaña electoral, hay quienes ya de plano también están asumiendo, bueno, la defensa, ¿no? En este caso de la campaña de Donald Trump desde esa óptica justamente como para proteger del comunismo, de un socialismo extremista a Estados Unidos. También, caso contrario, los demócratas tienen una campaña en contra de Donald Trump justamente por considerar que es un peligro para la estabilidad de Estados Unidos, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, ahí la pregunta hasta qué punto no ocurre exactamente lo mismo del lado contrario. Sí, básicamente creo que las campañas se tratan de, como lo hemos conversado en otras oportunidades, es de demostrar cuál es tu visión en cuanto a políticas públicas, tu visión del futuro y también el hacer el contraste con tu contendor. Y eso es lo que están haciendo ambas campañas, mostrando el contraste de lo que unos ofrecen o quisieran tener en frente a lo que el otro ofrece o quisiera tener como para la visión del país. Y es claro que Donald Trump lo que ha ofrecido ha sido muchísimo caos. También, como lo vimos en el 6 de enero, es una muestra de que las instituciones democráticas, que son el pilar de la democracia, no solamente la democracia de Estados Unidos, son el pilar de cualquier democracia, las instituciones son las que sostienen a los gobiernos, son instituciones que no son respetadas por el expresidente o que simplemente las considera como una piedra en el camino para él poder tener más poder. El proyecto 2025, que ha sido uno que desarrolló personas que trabajaron con él y personas cercanas a él, que ahora ellos dicen que no tienen nada que ver con esto, tiene un plan detallado de cómo quitarle poder a la burocracia y a los a los agentes gubernamentales que están establecidos para colocar personas allí que puedan ir cementando más el poder del Ejecutivo. Y eso va en contra de la Constitución de los Estados Unidos, en donde le dio a los tres poderes, al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, son poderes iguales ante los ojos de la Constitución. Entonces, aquí hay muchos elementos que vamos a seguir viendo en los próximos meses, como se desarrolla la campaña, pero creo que lo importante es hablar de la visión de futuro. Y Kamala Harris está proponiendo una visión de futuro en donde ella quiere ver hacia adelante, mientras Trump está queriendo ver hacia atrás y regresar a los años cuando él era presidente. Lo que también veo y a la distancia, ¿no? Porque, bueno, ni voto y básicamente sí resido en Estados Unidos, igual que usted, señor Francisco, pero definitivamente sobre la base de la experiencia de otros países, incluyendo el nuestro, es un contenido de campaña altamente polarizante y que se está yendo hacia, bueno, esos supuestos peligros de tener a un bipartidismo hoy en día, de acuerdo a lo que vienen ambos, ¿no? Destacando, subrayando, como dice usted, como desventajas del contrario a un extremismo ideológico. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está yendo hacia allá? Bueno, desde el año 2015, cuando Donald Trump hizo la entrada en la campaña presidencial,
en su primera campaña presidencial, la polarización que ha vivido los Estados Unidos ha sido extrema, no tenía precedentes. Y tenemos que reconocer que la polarización es un proceso que es muy difícil retroceder, es un proceso que es muy difícil revertir. Pero esta polarización viene dada básicamente por la retórica de los más altos niveles de cuando Trump, el día que él anunció su candidatura en contra de los inmigrantes, que los inmigrantes son asesinos, que los inmigrantes tienen, y el ver que un presidente de los Estados Unidos pueda hablar de esa manera, y hoy en día un candidato en donde habla de las personas que tiene un nivel de inteligencia, un coeficiente intelectual bajo, es feo, es gordo, es esto, es como, es lamentable. Al normalizarlo a ese nivel, pues las personas creen que es algo que ellos también pudieran hacer, que al final del día están viendo que es aceptado y se va empeorando. Y la polarización no es buena de ninguno de los dos lados, ni si eres de izquierda o si eres de derecha, porque al final del día lo que hace la polarización es Dividir. socavar ese principio básico de que todos queremos lo mejor para el país, queremos lo mejor para nuestras familias, para el futuro, con una forma diferente, con una visión diferente, pero no porque tú veas las cosas diferentes a mí, eres menos merecedor de vivir en este país o no. Entonces esa retórica de que vete para tu país, los voy a votar, deportaciones masivas, por ejemplo, para mí como inmigrante, es algo que me parece que nos hace, no nos reconocen y no nos dan la bienvenida cuando la mayoría de los inmigrantes en este país lo que hacen es trabajar muy duro para levantar a su familia. Es muy peligroso lo que está viviendo Estados Unidos. Bueno, seguiremos analizando con usted, con otros. Hay que decir a nuestra audiencia que por supuesto hemos estado hablando con Francisco Pelayo como politólogo de la UCB, analista político, pero demócrata, radicado en Washington, con experiencia en comunicación, de campañas y de gobiernos, hablando también de lo que es el inicio de la Convención Demócrata. Nos quedamos cortos en tiempo, pero bueno, de acuerdo a los medios de comunicación, pues muchos ya destacan que los demócratas comienzan esa convención transformados por el ascenso de Kamala Harris ahora como candidata presidencial. 2:37, mil gracias a nuestro invitado. Vamos con una pausa en breve.